Era una mañana soleada en Monterrey, pero para Martín Echeverría el brillo del sol no conseguía penetrar la densa nube de tristeza que se había instalado en su corazón. Siempre había sido una persona dedicada al trabajo, un empresario exitoso en el sector inmobiliario, pero la tragedia que se abatió sobre su familia tras la muerte de su esposa moldeó su forma de vivir. Desde entonces se había aislado en el mundo de los negocios, dejando de lado la única luz que aún le quedaba: su hijo, Santiago. Con el dolor de la pérdida, Martín no se dio cuenta de que también estaba perdiendo la conexión con su hijo, que navegaba por un mar de malentendidos y sentimientos de abandono. La vida de ambos se convirtió en una pesadilla en una fatídica noche, cuando un devastador incendio destruyó la mansión familiar, consumiendo lo que quedaba de su felicidad. Martín se sintió ahora un hombre dividido entre la culpa y la incertidumbre, creyendo que su hijo no había sobrevivido a las llamas. Hospital, la receta de los medicamentos y el velorio transcurrieron como un borrón, envueltos en un velo de dolor. Se sumergió en el arrepentimiento y el luto, atormentado por la idea de que podría haber salvado a Santiago si hubiera prestado más atención, si hubiera pasado más tiempo con él. Atrincherado en su propia terrible realidad, Martín no podía ver otra salida más que la depresión. Sin embargo, la vida, en su extraña manera de provocarnos, trajo a Nico, un chico que apareció en un rincón oscuro de su existencia, lleno de valentía y algo de misterio. Nico, un niño que inspiraba empatía y curiosidad, decía ser amigo de Santiago y afirmaba haber visto cosas antes de que el incendio ocurriera. Para Martín, la idea de que su hijo pudiera aún estar vivo, aunque en otra dimensión, era un hilo de esperanza, y se aferró a esa posibilidad con todas sus fuerzas. Juntos formaron una alianza inesperada, un lazo que creció entre el dolor y el descubrimiento. Decidido a no dejar más el destino de su hijo en manos del azar, Martín buscó la ayuda de Valeria, una investigadora privada que tenía la reputación de ser competente y obstinada. Los primeros días de la investigación fueron traídos de vuelta a la superficie y con ello una avalancha de emociones. A cada paso que daban era como abrir viejas heridas que nunca sanaron, pero, al mismo tiempo, la esperanza de encontrar a Santiago los movía hacia adelante. Descubrieron algunos detalles alarmantes sobre el incendio y la implicación de Héctor, el socio de Martín, en un esquema sombrío que desbordaba traición. Conforme los días se arrastraban y las pistas se revelaban, Martín comenzaba a juntar las piezas del terrible rompecabezas que se formaba. Era difícil aceptar que su propio socio pudiera estar detrás de algo tan monstruoso, pero la verdad empezó a aparecer como una película de terror en la mente de Martín, iluminando la oscuridad con sospechas crecientes. Los videos que Nico trajo revelaron un escenario imposible. Santiago no había muerto en el incendio. Había sido secuestrado y mantenido en cautiverio por un hombre que siempre había desestabilizado los negocios de Martín, Ernesto Villarreal. El plan de rescate comenzó a formarse en sus mentes. La operación debía ser silenciosa, rápida y precisa. Cada corazón pulsaba con la urgencia del momento, mientras las miradas se cruzaban, llenas de determinación y miedo. Martín no estaba solo salvando a su hijo. Estaba redimiéndose de una responsabilidad que llevaba demasiado tiempo y estaba decidido a no dejar que otra tragedia se concretara en su vida. Nico, aún siendo tan joven, abrazó su valentía y se convirtió en un aliado inesperado en el plan, desafiando la lógica de su edad. La noche de la operación, el clima estaba pesado. El pánico y la expectativa se apoderaron de Martín, que sentía el olor de la ansiedad y la adrenalina mezclados en el aire. Nunca había estado en este lugar antes, en la línea de fuego de un rescate, combinando el amor de un padre y la furia de un hombre que se sentía traicionado.
La confrontación contra los secuaces de Villarreal escaló lentamente, pero cada paso más cerca daba una nueva vida a la esperanza que casi había desaparecido. Era un juego peligroso, pero estaban listos para enfrentar al diablo para recuperar a Santiago. El enfrentamiento fue implacable, y mientras el corazón de Martín latía descompasado, finalmente se vio cara a cara con el hombre que le había quitado lo que más amaba. Con la adrenalina fluyendo y el instinto paternal encendido, logró, contra todas las expectativas, encontrar a Santiago, que estaba dormido en un rincón oscuro, sin saber que la libertad estaba tan cerca. Al sacar al niño de las garras de un destino maligno, Martín se dio cuenta de que, por dolorosa que fuera la travesía, la fuerza del amor nunca había flaqueado. En ese día, no solo salvó a un hijo, se salvó a sí mismo y a la esperanza de un futuro. Mientras la policía se llevaban a Villarreal y sus secuaces, Martín vio el brillo en los ojos de Santiago y supo, en ese momento, que, independientemente de lo que sucediera a partir de entonces, estaban juntos de nuevo. Tenían mucho que reconstruir, una historia de dolor y superación que contar, pero, al mismo tiempo, un nuevo comienzo estaba ante ellos. Así, mientras la vida se desplegaba, Martín, Santiago y hasta Nico descubrieron que ni siquiera el incendio más terrible podría borrar los lazos formados por el amor y la determinación. En esos momentos finales, mientras todo se despedía del cataclismo de la tragedia, la transformación del padre y la razón de sus luchas se convirtieron en un eco en el aire. El cordón invisible que los unía danzaba entre ellos, y lo que podría haber sido una historia de final infeliz se convirtió en un testimonio inspirador de que la vida, aunque deshecha en las llamas, puede renacer con coraje y una búsqueda inigualable. A partir de allí, empezaron a reconstruir su vida día a día con el objetivo de llenar el hogar de risas y amor. Martín se dedicó a ser el padre que Santiago necesitaba, a compartir cada momento, cada pequeña victoria que antes había pasado por alto. Sin embargo, no solo la relación padre-hijo fue lo que se fortaleció. También la conexión con Nico se tornó más profunda. El niño había mostrado una valentía que sorprendía a Martín, y con cada día que pasaba, los tres se convirtieron en una familia improvisada, encontrando consuelo y esperanza en la compañía mutua. Mientras tanto, la vida seguía su curso en Monterrey. Martín se encontró con la presión del negocio. Ahora más que nunca se aferra a la importancia de no perder de vista lo esencial en su vida. Aunque los ecos del pasado seguían resonando con cada nueva actividad que compartía con Santiago y Nico, la curación se hacía evidente. Las tardes, llenas de risas y juegos, se convirtieron en bálsamo para un corazón herido. Un día, mientras paseaban por el parque, Santiago hizo una sugerencia que sorprendió a Martín. Quería que hicieran una búsqueda del tesoro, como los que solían planear antes de que todo se desmoronara. El simple deseo del niño encendió una chispa de alegría en Martín, así que decidió organizar la búsqueda en el parque, haciendo de este evento una nueva tradición familiar. El día del evento, vecinos y amigos se unieron y el estallido de risas llenó el aire, creando un ambiente de comunidad y amor. Aquel evento se tornó un símbolo de superación. Martín se dio cuenta de que, mientras creaban nuevos recuerdos, también contribuían a la sanación de sus propias heridas. La búsqueda del tesoro fue un éxito rotundo, y la algarabía que reinó en el parque fue un testamento del poder de la comunidad y la familia. En el ocaso de aquel día, mientras el sol se ponía en el horizonte, Martín sintió que el peso en su corazón se aligeraba. Aquella tarde marcó un antes y un después, y la unión que había forjado en los momentos de adversidad ahora brillaba con fuerza. Valeria, la
investigadora privada que se había convertido en una amiga cercana durante los momentos oscuros, asistió a la búsqueda. Al ver la transformación de Martín y la relación con su hijo, sintió una alegría profunda. Esto le recordó por qué siempre había querido ser detective, para ser luz en la oscuridad de los demás. Tras el evento, Martín se acercó a Valeria y, agradecido, le propuso que colaboraran en una nueva causa. Quería ayudar a otras familias que pasaban por situaciones similares a la suya, uniendo sus esfuerzos para concienciar sobre la importancia de la unión familiar y el apoyo en momentos difíciles. Así nació una nueva misión en la vida de Martín. Se propuso crear una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a familias en crisis. Con el apoyo incondicional de Santiago y Nico, empezaron a organizar eventos de recaudación de fondos y actividades comunitarias, uniendo a la gente en torno a una causa común. La respuesta fue asombrosa. Cada uno que se unía les daba fuerzas para continuar. La historia de Martín y su familia inspiraba a todos a su alrededor, y poco a poco, su mensaje de esperanza comenzó a propagarse. A medida que la organización crecía, también lo hacía el sentido de propósito de Martín. Jamás imaginó que su vida podría tomar un camino tan gratificante tras la tragedia. A través del dolor había encontrado su voz y su pasión. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Mientras enfrentaba cada nuevo desafío, los remordimientos del pasado comenzaron a desvanecerse, dejando espacio para el amor y la alegría. Sin embargo, a pesar de la luz que ahora iluminaba su vida, algo seguía inquietando la mente de Martín. A veces las sombras del pasado regresaban para susurrar dudas y temores. Se preguntaba si Villarreal realmente había sido desmantelado completamente. Aquella noche, mientras revisaba el expediente de su caso, sintió que la justicia aún no había sido servida en su totalidad. Con la ayuda de Valeria, decidieron investigar más a fondo. Sabía que, aunque su búsqueda de la verdad había resultado en la salvación de su hijo, podía haber más peligros vagando en las sombras. Sin embargo, esta confrontación con su pasado no lo haría retroceder. La vida lo había llevado a un nuevo propósito y sabía que defender a su familia era su misión. Con cada paso, Martín se reafirmó en la idea de que el amor y la lucha podían derrotar cualquier adversidad. La unión entre él, Santiago, Nico y Valeria se convirtió en su mayor fortaleza. Sin importar los obstáculos que pudieran surgir, juntos eran un equipo imparable, decididos a enfrentar los fantasmas del pasado y cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Una noche, mientras preparaban un evento para recaudar fondos, Martín recibió un mensaje anónimo. Al leerlo, el corazón le dio un vuelco. El mensaje decía que hay más de lo que parece y advertía sobre un peligro inminente. Sabía que no podía ignorarlo. Sin embargo, ni la oscuridad ni la incertidumbre podían apoderarse de las vidas que ahora disfrutaban. Así que, decidido a no dejar que el miedo dominara su vida, Martín compartió el mensaje con Valeria. Juntos comenzaron a construir planes de seguridad para sus próximos eventos, sabiendo que todo valía la pena para proteger a sus seres queridos. Mientras Martín fortalecía su vínculo con Santiago y Nico, el recuerdo del fuego y la pérdida aún persistía en su mente. A medida que exploraban nuevos terrenos y compartían nuevas experiencias, también enfrentaban la sombra del pasado, pero aprendieron que el amor y el apoyo eran más poderosos que cualquier temor. Con cada nuevo día, comenzaron a vislumbrar un futuro prometedor. Uno en el que la felicidad y la esperanza se entrelazaban en la vida de su familia, y que era posible construir un nuevo hogar a partir de las cenizas. Era una mañana soleada en Monterrey, pero para Martín Echeverría, el brillo del sol no lograba penetrar la densa nube de tristeza
que se había instalado en su corazón. Siempre había sido una persona dedicada al trabajo, un empresario exitoso en el sector inmobiliario, pero la tragedia que se abatió sobre su familia tras la muerte de su esposa moldeó su forma de vivir. Desde entonces se había aislado en el mundo de los negocios, dejando de lado la única luz que aún le quedaba, su hijo, Santiago. Con el dolor de la pérdida, Martín no se dio cuenta de que también estaba perdiendo la conexión con su hijo, quien navegaba por un mar de malentendidos y sentimientos de abandono. La vida de ambos se convirtió en una pesadilla en una fatídica noche, cuando un devastador incendio destruyó la mansión familiar, consumiendo lo que quedaba de su felicidad. Martín se sintió ahora un hombre dividido entre la culpa y la incertidumbre, creyendo que su hijo no había sobrevivido a las llamas. El hospital, la receta de los medicamentos y el velorio transcurrieron como un borrón, envueltos en un velo de dolor. Se sumergió en el arrepentimiento y el luto, atormentado por la idea de que podría haber salvado a Santiago si hubiera prestado más atención, si hubiera pasado más tiempo con él. Atrincherado en su propia pesadilla, Martín no podía ver otra salida más que la depresión. Sin embargo, la vida, en su extraña manera de provocarnos, trajo a Nico, un chico que apareció en un rincón oscuro de su existencia, lleno de valentía y algo de misterio. Nico, un niño que inspiraba empatía y curiosidad, decía ser amigo de Santiago y afirmaba haber visto cosas antes de que el incendio ocurriera. Para Martín, la idea de que su hijo pudiera aún estar vivo, aunque en otra dimensión, era un hilo de esperanza, y se aferró a esa posibilidad con todas sus fuerzas. Juntos formaron una alianza inesperada, un lazo que creció entre el dolor y el descubrimiento. Decidido a no dejar más el destino de su hijo en manos del azar, Martín buscó la ayuda de Valeria, una investigadora privada que tenía la reputación de ser competente y obstinada. Los primeros días de la investigación fueron como desenterrar viejas heridas que nunca sanaron, pero la esperanza de encontrar a Santiago los movía hacia adelante. Descubrieron algunos detalles alarmantes sobre el incendio y la implicación de Héctor, el socio de Martín, en un esquema sombrío que desbordaba traición. Conforme los días se arrastraban y las pistas se revelaban, Martín comenzaba a juntar las piezas del terrible rompecabezas que se formaba. Era difícil aceptar que su propio socio pudiera estar detrás de algo tan monstruoso, pero la verdad empezó a aparecer como una película de terror en la mente de Martín, iluminando la oscuridad con sospechas crecientes. Los videos que Nico trajo revelaron un escenario imposible. Santiago no había muerto en el incendio. Había sido secuestrado y mantenido en cautiverio por un hombre que siempre había desestabilizado los negocios de Martín, Ernesto Villarreal. El plan de rescate comenzó a formarse en sus mentes. La operación debía ser silenciosa, rápida y precisa. Cada corazón pulsaba con la urgencia del momento mientras las miradas se cruzaban, llenas de determinación y miedo. Martín no estaba solo salvando a su hijo, estaba redimiéndose de una responsabilidad que llevaba demasiado tiempo, y estaba decidido a no dejar que otra tragedia se concretara en su vida. Nico, aun siendo tan joven, abrazó su valentía y se convirtió en un aliado inesperado en el plan, desafiando la lógica de su edad. La noche de la operación, el clima estaba pesado. El pánico y la expectativa se apoderaron de Martín, que sentía el olor de la ansiedad y la adrenalina mezclados en el aire. Nunca había estado en este lugar antes, en la línea de fuego de un rescate, combinando el amor de un padre y la furia de un hombre que se sentía traicionado. La confrontación contra los secuaces de Villarreal escaló lentamente, pero cada paso más cerca daba una nueva vida a la esperanza que casi había desaparecido. Era un juego peligroso,
pero estaban listos para enfrentar al diablo para recuperar a Santiago. El enfrentamiento fue implacable, y mientras el corazón de Martín latía descompasado, finalmente se vio cara a cara con el hombre que le había quitado lo que más amaba. Con la adrenalina fluyendo y el instinto paternal encendido, logró, contra todas las expectativas, encontrar a Santiago, que estaba dormido en un rincón oscuro, sin saber que la libertad estaba tan cerca. Al sacar al niño de las garras de un destino maligno, Martín se dio cuenta de que, por dolorosa que fuera la travesía, la fuerza del amor nunca había flaqueado. En ese día no solo salvó a un hijo, se salvó a sí mismo y a la esperanza de un futuro. Mientras la policía se llevaban a Villarreal y sus secuaces, Martín vio el brillo en los ojos de Santiago y supo en ese momento que, independientemente de lo que sucediera a partir de entonces, estaban juntos de nuevo. Tenían mucho que reconstruir, una historia de dolor y superación que contar, pero al mismo tiempo, un nuevo comienzo estaba ante ellos. Así, mientras la vida se desplegaba, Martín, Santiago y hasta Nico descubrieron que ni siquiera el incendio más terrible podría borrar los lazos formados por el amor y la determinación. En esos momentos finales, mientras todo se despedía del cataclismo de la tragedia, la transformación del padre y la razón de sus luchas se convirtieron en un eco en el aire. El cordón invisible que los unía danzaba entre ellos, y lo que podría haber sido una historia de final infeliz se convirtió en un testimonio inspirador de que la vida, aunque deshecha en las llamas, puede renacer con coraje y una búsqueda inigualable. A partir de ahí, comenzaron a reconstruir su vida, día a día, con el objetivo de llenar el hogar de risas y amor. Martín se dedicó a ser el padre que Santiago necesitaba, a compartir cada momento, cada pequeña victoria que antes había pasado por alto. Sin embargo, no solo la relación padre-hijo fue lo que se fortaleció, también la conexión con Nico se tornó más profunda. El niño había mostrado una valentía que sorprendía a Martín, y con cada día que pasaba, los tres se convirtieron en una familia improvisada, encontrando consuelo y esperanza en la compañía mutua. Mientras tanto, la vida seguía su curso en Monterrey. Martín se encontró con la presión del negocio. Ahora más que nunca se aferra a la importancia de no perder de vista lo esencial en su vida. Aunque los ecos del pasado seguían resonando, con cada nueva actividad que compartía con Santiago y Nico, la curación se hacía evidente. Las tardes, llenas de risas y juegos, se convirtieron en bálsamo para un corazón herido. Un día, mientras paseaban por el parque, Santiago hizo una sugerencia que sorprendió a Martín. Quería que hicieran una búsqueda del tesoro, como los que solían planear antes de que todo se desmoronara. El simple deseo del niño encendió una chispa de alegría en Martín. Así que decidió organizar la búsqueda en el parque, haciendo de este evento una nueva tradición familiar. El día del evento, vecinos y amigos se unieron, y el estallido de risas llenó el aire, creando un ambiente de comunidad y amor. Aquella fecha se tornó un símbolo de superación. Martín se dio cuenta de que, mientras creaban nuevos recuerdos, también contribuían a la sanación de sus propias heridas. La búsqueda del tesoro fue un éxito rotundo, y la algarabía que reinó en el parque fue un testamento del poder de la comunidad y la familia. En el ocaso de aquel día, mientras el sol se ponía en el horizonte, Martín sintió que el peso en su corazón se aligeraba. Aquella tarde marcó un antes y un después, y la unión que había forjado en los momentos de adversidad ahora brillaba con fuerza. Valeria, la investigadora privada que se había convertido en una amiga cercana durante los momentos oscuros, asistió a la búsqueda. Al ver la transformación de Martín y la relación con su hijo, sintió una alegría profunda. Esto le recordó por qué siempre había querido ser detective.
para hacer luz en la oscuridad de los demás. Tras el evento, Martín se acercó a Valeria y, agradecido, le propuso que colaboraran en una nueva causa. Quería ayudar a otras familias que pasaban por situaciones similares a la suya, uniendo sus esfuerzos para concienciar sobre la importancia de la unión familiar y el apoyo en momentos difíciles. Así nació una nueva misión en la vida de Martín. Se propuso crear una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a familias en crisis. Con el apoyo incondicional de Santiago y Nico, empezaron a organizar eventos de recaudación de fondos y actividades comunitarias, uniendo a la gente en torno a una causa común. La respuesta fue asombrosa. Cada uno que se unía les daba fuerzas para continuar. La historia de Martín y su familia inspiraba a todos a su alrededor, y poco a poco su mensaje de esperanza comenzó a propagarse. A medida que la organización crecía, también lo hacía el sentido de propósito de Martín. Jamás imaginó que su vida podría tomar un camino tan gratificante tras la tragedia. A través del dolor había encontrado su voz y su pasión. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Mientras enfrentaba cada nuevo desafío, los remordimientos del pasado comenzaron a desvanecerse, dejando espacio para el amor y la alegría. Sin embargo, a pesar de la luz que ahora iluminaba su vida, algo seguía inquietando la mente de Martín. A veces las sombras del pasado regresaban para susurrar dudas y temores. Se preguntaba si Villarreal realmente había sido desmantelado completamente. Aquella noche, mientras revisaba el expediente de su caso, sintió que la justicia aún no había sido servida en su totalidad. Con la ayuda de Valeria, decidieron investigar más a fondo. Sabía que, aunque su búsqueda de la verdad había resultado en la salvación de su hijo, podía haber más peligros vagando en las sombras. Sin embargo, esta confrontación con su pasado no lo haría retroceder. La vida lo había llevado a un nuevo propósito, y sabía que defender a su familia era su misión. Con cada paso, Martín se reafirmó en la idea de que el amor y la lucha podían derrotar cualquier adversidad. La unión entre él, Santiago, Nico y Valeria se convirtió en su mayor fortaleza. Sin importar los obstáculos que pudieran surgir, juntos eran un equipo imparable, decididos a enfrentar los fantasmas del pasado y cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Una noche, mientras preparaban un evento para recaudar fondos, Martín recibió un mensaje anónimo. Al leerlo, el corazón le dio un vuelco. El mensaje decía que hay más de lo que parece y advertía sobre un peligro inminente. Sabía que no podía ignorarlo. Sin embargo, ni la oscuridad ni la incertidumbre podían apoderarse de las vidas que ahora disfrutaban. Así que, decidido a no dejar que el miedo dominara su vida, Martín compartió el mensaje con Valeria. Juntos comenzaron a construir planes de seguridad para sus próximos eventos, sabiendo que todo valía la pena para proteger a sus seres queridos. A medida que pasaban los días, la tensión crecía y Martín sentía la presión sobre sus hombros. Era casi una obsesión. No podía permitir que nada le sucediera a su nueva familia. Mientras organizaban el próximo evento benéfico, cada vez que escuchaba un ruido, miraba a su alrededor, imposibilitado de disfrutar de lo que había creado. Santiago y Nico, conscientes de la inquietud que lo invadía, trataron de calmarlo, recordándole el camino que habían recorrido juntos. Sin embargo, lo que nadie sabía es que en las sombras el espectro de Villarreal aún acechaba. Con la ayuda de algunos de sus amigos del pasado, comenzó a reunir información sobre los movimientos de Villarreal. No podía permitirse el lujo de quedarse atrás. La determinación de Martín era tal que decidió enfrentarse a su pasado de una vez por todas. Junto a Valeria, trazaron un plan para revelar las verdaderas intenciones de Villarreal y su conexión con Héctor. Sabían que debían hacerlo con
precaución y al mismo tiempo asegurar la seguridad de Santiago y Nico. Una de las noches más oscuras, mientras revisaban los documentos, Martín encontró pruebas de que Villarreal no había actuado solo. Había cómplices dentro de su propia empresa. La traición corría más profundo de lo que había imaginado. A medida que las piezas del rompecabezas se unían, el miedo de perderlo todo una vez más comenzó a apoderarse de él. Sin embargo, esta vez no estaba solo. Su familia, unida y decidida, estaba a su lado. Con cada nueva revelación, la confianza en sí mismo de Martín crecía y sus ansias de protección se transformaron en una estrategia sólida. Sabía que si podían desenmascarar a los traidores, podrían restablecer no solo la justicia en su vida, sino también asegurar un futuro para Santiago y Nico. Cada documento, cada testimonio, estaban ahora en sus manos y, con ellos, el poder de cambiar el rumbo de su historia. Martín sintió que, por primera vez, estaba tomando el control de su vida y no iba a dejar que nada ni nadie se interpusiera en su camino. A medida que la noche de la confrontación se acercaba, los nervios de Martín eran palpables, pero igualmente lo era su determinación. Habían preparado un pequeño operativo con Valeria para hacer que la verdad saliera a la luz. Todo estaba planeado meticulosamente y la ayuda de algunos aliados le dio la seguridad que necesitaba. Sin embargo, en su mente seguían retumbando las palabras del mensaje anónimo. Había algo más en juego. Una parte de él no podía evitar sentir que estaban siendo observados, incluso cuando se sentían preparados para el enfrentamiento. Con el respaldo de su equipo, se dirigieron a una de las propiedades de Villarreal, donde concertaron una reunión con un informante que había estado en contacto con el empresario. La tensión era profunda y la adrenalina corría por sus venas. Al llegar a la propiedad, notaron que estaba más vigilada de lo esperaba. Las luces parpadeaban y la seguridad se notaba bastante reforzada. Aún así, se adentraron. Martín sintió un hormigueo en la piel. Era como si cada paso lo acercara al peligro, pero también a la posibilidad de liberar a su familia del miedo que había marcado sus vidas. Mientras entraban, notó a todos los hombres que custodiaban el lugar. Serían testigos de la confrontación que estaba por venir. El aire estaba cargado de tensión, y en un momento dado, Martín intercambió miradas con Valeria, quien le asintió, infundiéndole fuerza. Se sentía más seguro con ella a su lado. Al llegar al centro de la sala, se encontró cara a cara con Villarreal. El hombre sonrió en un gesto que parecía una burla, como si supiera que ellos estaban al borde de un precipicio. «¿Pensaste que podías escapar de mí?», dijo Villarreal con suficiencia. A partir de ahí, todo se desató. Martín no solo estaba allí por él, estaba defendiendo su hogar, a su hijo y a Nico. Con una voz firme le hizo frente. «No estoy aquí para negociar, estoy aquí para parar esto de una vez por todas». Las palabras resonaron con fuerza en la sala y el ambiente se volvió aún más tenso. Villarreal, entre risas burlonas, empezó a menospreciar a Martín, insinuando que nunca habría podido proteger a su familia. Pero Martín, sintiendo que cada palabra de Villarreal era un golpe directo a su corazón, permaneció firme. La conversación se tornó en un enfrentamiento verbal lleno de acusaciones y verdades. La ira de Martín subía, alimentada por la responsabilidad de no dejar que su pasado se interpusiera en el futuro de su familia. Con cada palabra sentía que la fuerza de su determinación aumentaba incluso ante la amenaza inminente. Lo que no esperaba era la intervención de uno de los hombres de Villarreal, quien en un instante se puso de pie, desatando una cadena de eventos caóticos. Las palabras se convirtieron en gritos, y pronto los hombres de Villarreal intentaron controlar la situación. Martín y Valeria no estaban dispuestos a rendirse. Con su valentía en la balanza, comenzaron a luchar con cada onza de energía que tenían.
La lucha fue feroz, pero en medio de la confusión, algo inesperado sucedió. Santiago y Nico habían llegado, trayendo consigo la esperanza y el coraje que solo los niños poseen. Ver a su hijo en el sitio de la confrontación hizo que Martín se llenara de energías. A pesar del peligro inminente, esa visión lo impulsó a luchar con más un fervor. Martín lanzó un golpe que sorprendió a su adversario, y Valeria siguió con una astucia e inteligencia que había preparado desde días atrás. El enfrentamiento se volvió salvaje, pero lo que comenzó como temor se convirtió en unidad. Los gritos se mezclaban con los sonidos de la lucha, y en medio de esa vorágine, Martín tomó el respiro más profundo que podía. Sabía que la justicia estaba de su lado y que este no era el lugar donde caería en la desesperación. Mientras la pelea continuaba, Santiago llevó a Nico a un lugar seguro, siendo su instinto protector algo hermoso de presenciar. En medio de la confusión, los hombres de Villarreal quedaron atrapados por la fuerza del momento. Uno a uno fueron cayendo. Finalmente, con un giro inesperado, Valeria hizo una jugada magistral que desarmó al hombre más cercano a Villarreal, dejándolo vulnerable. Martín, atrincherado en el polvo del momento, sintió que el destino le sonreía. Fue el momento que tanto había esperado. La justicia estaba al alcance de su mano. Con el caos aún resonando a su alrededor, Martín encaró una vez más a Villarreal, quien intentaba recuperar el control de la situación. Con un profundo aliento, unió su voz con la de Valeria, que con firmeza dijo: «Este es el fin». En ese instante, se sintió invencible. La luz de la verdad había penetrado las sombras, y Martín supo que no habría vuelta atrás. No solo luchaban por su seguridad, estaban poniendo fin a un ciclo de dolor y mentiras. Cuando la policía finalmente llegó, encontraron a Villarreal y a sus hombres en la operación, capturados y desarmados. La conclusión del enfrentamiento dejó una mezcla de sucesos incrédulos, pero la verdad siempre encuentra su camino. Con Villarreal bajo custodia y los culpables finalmente descubiertos, Martín sintió que un peso enorme se desprendía de sus hombros. Poco a poco, la vida empezaba a volver a la normalidad, pero el recuerdo de la confrontación permanecía latente en su mente. Sabía que lo que habían logrado no solo era un triunfo personal, sino un testimonio del poder de la unidad y el amor. La conexión entre él, Santiago, Nico y Valeria se había fortalecido aún más. No solo habían enfrentado sus miedos y sus traumas, sino que había surgido de ello un nuevo futuro. Los días posteriores se llenaron de esperanza. Martín se sintió más conectado con su hijo, y con cada día que pasaba, la risa y el amor llenaban nuevamente su hogar. No había perdido solo el miedo, había ganado una nueva vida. Se involucraron más en actividades comunitarias, trabajando juntos para ayudar a otros que habían enfrentado situaciones similares a la suya. La nueva organización sin fines de lucro se convirtió en su pasión, llevando su mensaje de unidad y fortaleza a cada rincón de Monterrey. El legado de su familia no solo se trataba de armar un nuevo hogar, sino de crear un refugio para quienes necesitaran una luz en la oscuridad. Así, Martín aprendió que, aunque las sombras del pasado siempre podían regresar a atormentarlo de vez en cuando, la luz siempre podría encontrar su camino. A medida que los meses pasaban, el trío inconforme hizo un pacto para nunca dejar que el miedo definiera sus vidas. Habían caminado por caminos difíciles, pero ahora sabían que juntos podían superar cualquier adversidad. Aquel incendio, aunque doloroso, había sido el catalizador de una vida llena de luchas, pero también rebosante de amor, fortaleza y esperanza. Con cada nuevo día, reafirmaron su compromiso de ser una familia, no solo en los buenos momentos, sino también en los desafíos. Su historia, que una vez estuvo llena de tristeza,
se transformó en una lección invaluable sobre la importancia de la conexión familiar y la resiliencia. La vida había proporcionado muchos desafíos, pero también innumerables bendiciones en formas inesperadas. Cada paso hacia adelante estaba marcado por risas y nuevas memorias. Martín, Santiago y Nico estaban decididos a seguir construyendo juntos. Aventuras y momentos de felicidad se volvieron el hilo de sus vidas, tejiendo un futuro luminoso donde el amor siempre prevalecería. La historia de Martín Echeverría había pasado de ser un cuento de tragedia a una celebración de la vida y la esperanza. En la travesía de su dolor, encontró a su verdadero ser, abrazando el propósito superior de su existencia. La búsqueda de Santiago ya no era solo un eco del pasado, era un recordatorio constante de que el amor nunca se extingue y que siempre hay una razón para seguir adelante. Era una mañana soleada en Monterrey, pero para Martín Echeverría, el brillo del sol no lograba penetrar la densa nube de tristeza que se había instalado en su corazón. Siempre había sido una persona dedicada al trabajo, un empresario exitoso en el sector inmobiliario, pero la tragedia que se abatió sobre su familia tras la muerte de su esposa moldeó su forma de vivir. Desde entonces se había aislado en el mundo de los negocios, dejando de lado la única luz que aún le quedaba, su hijo, Santiago. Con el dolor de la pérdida, Martín no se dio cuenta de que también estaba perdiendo la conexión con su hijo, quien navegaba por un mar de malentendidos y sentimientos de abandono. La vida de ambos se convirtió en una pesadilla en una fatídica noche, cuando un devastador incendio destruyó la mansión familiar, consumiendo lo que quedaba de su felicidad. Martín se sintió ahora un hombre dividido entre la culpa y la incertidumbre, creyendo que su hijo no había sobrevivido a las llamas. El hospital, la receta de los medicamentos y el velorio transcurrieron como un borrón, envueltos en un velo de dolor. Se sumergió en el arrepentimiento y el luto, atormentado por la idea de que podría haber salvado a Santiago si hubiera prestado más atención, si hubiera pasado más tiempo con él. Atrincherado en su propia terrible realidad, Martín no podía ver otra salida más que la depresión. Sin embargo, la vida, en su extraña manera de provocarnos, trajo a Nico, un chico que apareció en un rincón oscuro de su existencia, lleno de valentía y algo de misterio. Nico, un niño que inspiraba empatía y curiosidad. Decía ser amigo de Santiago y afirmaba haber visto cosas antes de que el incendio ocurriera. Para Martín, la idea de que su hijo pudiera aún estar vivo, aunque en otra dimensión, era un hilo de esperanza, y se aferró a esa posibilidad con todas sus fuerzas. Juntos formaron una alianza inesperada, un lazo que creció entre el dolor y el descubrimiento. Decidido a no dejar más el destino de su hijo en manos del azar, Martín buscó la ayuda de Valeria, una investigadora privada que tenía la reputación de ser competente y obstinada. Los primeros días de la investigación fueron como desenterrar viejas heridas que nunca sanaron, pero la esperanza de encontrar a Santiago los movía hacia adelante. Descubrieron algunos detalles alarmantes sobre el incendio y la implicación de Héctor, el socio de Martín, en un esquema sombrío que desbordaba traición. Conforme los días se arrastraban y las pistas se revelaban, Martín comenzaba a juntar las piezas del terrible rompecabezas que se formaba. Era difícil aceptar que su propio socio pudiera estar detrás de algo tan monstruoso, pero la verdad empezó a aparecer como una película de terror en la mente de Martín, iluminando la oscuridad con sospechas crecientes. Los videos que Nico trajo revelaron un escenario imposible. Santiago no había muerto en el incendio. Había sido secuestrado y mantenido en cautiverio por un hombre que siempre había desestabilizado los negocios de Martín, Ernesto Villarreal.
El plan de rescate comenzó a formarse en sus mentes. La operación debía ser silenciosa, rápida y precisa. Cada corazón pulsaba con la urgencia del momento, mientras las miradas se cruzaban, llenas de determinación y miedo. Martín no estaba solo salvando a su hijo. Estaba redimiéndose de una responsabilidad que llevaba demasiado tiempo, y estaba decidido a no dejar que otra tragedia se concretara en su vida. Nico, aun siendo tan joven, abrazó su valentía y se convirtió en un aliado inesperado en 1900. El plan, desafiando la lógica de su edad. La noche de la operación, el clima estaba pesado. El pánico y la expectativa se apoderaron de Martín, que sentía el olor de la ansiedad y la adrenalina mezclados en el aire. Nunca había estado en este lugar antes, en la línea de fuego de un rescate, combinando el amor de un padre y la furia de un hombre que se sentía traicionado. La confrontación contra los secuaces de Villarreal escaló lentamente, pero cada paso más cerca daba una nueva vida a la esperanza que casi había desaparecido. Era un juego peligroso, pero estaban listos para enfrentar al diablo para recuperar a Santiago. El enfrentamiento fue implacable y mientras el corazón de Martín latía descompasado, finalmente se vio cara a cara con el hombre que le había quitado lo que más amaba. Con la adrenalina fluyendo y el instinto paternal encendido, logró, contra todas las expectativas, encontrar a Santiago, que estaba dormido en un rincón oscuro, sin saber que la libertad estaba tan cerca. Al sacar al niño de las garras de un destino maligno, Martín se dio cuenta de que por dolorosa que fuera la travesía, la fuerza del amor nunca había flaqueado. En ese día no solo salvó a un hijo, se salvó a sí mismo y a la esperanza de un futuro. Mientras la policía se llevaban a Villarreal y sus secuaces, Martín vio el brillo en los ojos de Santiago y supo, en ese momento, que independientemente de lo que sucediera a partir de entonces, estaban juntos de nuevo. Tenían mucho que reconstruir, una historia de dolor y superación que contar, pero al mismo tiempo un nuevo comienzo estaba ante ellos. Así, mientras la vida se desplegaba, Martín, Santiago y hasta Nico descubrieron que ni siquiera el incendio más terrible podría borrar los lazos formados por el amor y la determinación. En esos momentos finales, mientras todo se despedía del cataclismo de la tragedia, la transformación del padre y la razón de sus luchas se convirtieron en un eco en el aire. El cordón invisible que los unía danzaba entre ellos, y lo que podría haber sido una historia de final infeliz se convirtió en un testimonio inspirador de que la vida, aunque deshecha en las llamas, puede renacer con coraje y una búsqueda inigualable. A partir de ahí, comenzaron a reconstruir su vida día a día con el objetivo de llenar el hogar de risas y amor. Martín se dedicó a ser el padre que Santiago necesitaba, a compartir cada momento, cada pequeña victoria que antes había pasado por alto. Sin embargo, no solo la relación padre-hijo fue lo que se fortaleció. También la conexión con Nico se tornó más profunda. El niño había mostrado una valentía que sorprendía a Martín, y con cada día que pasaba, los tres se convirtieron en una familia improvisada, encontrando consuelo y esperanza en la compañía mutua. Mientras tanto, la vida seguía su curso en Monterrey. Martín se encontró con la presión del negocio. Ahora más que nunca se aferra a la importancia de no perder de vista lo esencial en su vida. Aunque los ecos del pasado seguían resonando con cada nueva actividad que compartía con Santiago y Nico, la curación se hacía evidente. Las tardes, llenas de risas y juegos, se convirtieron en bálsamo para un corazón herido. Un día, mientras paseaban por el parque, Santiago hizo una sugerencia que sorprendió a Martín. Quería que hicieran una búsqueda del tesoro, como los que solían planear antes de que todo se desmoronara. El simple deseo del niño
encendió una chispa de alegría en Martín. Así que decidió organizar la búsqueda en el parque, haciendo de este evento una nueva tradición familiar. El día del evento, vecinos y amigos se unieron, y el estallido de risas llenó el aire, creando un ambiente de comunidad y amor. Aquella fecha se tornó un símbolo de superación. Martín se dio cuenta de que, mientras creaban nuevos recuerdos, también contribuían a la sanación de sus propias heridas. La búsqueda del tesoro fue un éxito rotundo, y la algarabía que reinó en el parque fue un testamento del poder de la comunidad y la familia. En el ocaso de aquel día, mientras el sol se ponía en el horizonte, Martín sintió que el peso en su corazón se aligeraba. Aquella tarde marcó un antes y un después, y la unión que había forjado en los momentos de adversidad ahora brillaba con fuerza. Valeria, la investigadora privada que se había convertido en una amiga cercana durante los momentos oscuros, asistió a la búsqueda. Al ver la transformación de Martín y la relación con su hijo, sintió una alegría profunda. Esto le recordó por qué siempre había querido ser detective, para ser luz en la oscuridad de los demás. Tras el evento, Martín se acercó a Valeria y, agradecido, le propuso que colaboraran en una nueva causa. Quería ayudar a otras familias que pasaban por situaciones similares a la suya, uniendo sus esfuerzos para concienciar sobre la importancia de la unión familiar y el apoyo en momentos difíciles. Así nació una nueva misión en la vida de Martín. Se propuso crear una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a familias en crisis. Con el apoyo incondicional de Santiago y Nico, empezaron a organizar eventos de recaudación de fondos y actividades comunitarias, uniendo a la gente en torno a una causa común. La respuesta fue asombrosa. Cada uno que se unía les daba fuerzas para continuar. La historia de Martín y su familia inspiraba a todos a su alrededor, y poco a poco su mensaje de esperanza comenzó a propagarse. A medida que la organización crecía, también lo hacía el sentido de propósito de Martín. Jamás imaginó que su vida podría tomar un camino tan gratificante tras la tragedia. A través del dolor había encontrado su voz y su pasión. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Mientras enfrentaba cada nuevo desafío, los remordimientos del pasado comenzaron a desvanecerse, dejando espacio para el amor y la alegría. Sin embargo, a pesar de la luz que ahora iluminaba su vida, algo seguía inquietando la mente de Martín. A veces las sombras del pasado regresaban para susurrar dudas y temores. Se preguntaba si Villarreal realmente había sido desmantelado completamente. Aquella noche, mientras revisaba el expediente de su caso, sintió que la justicia aún no había sido servida en su totalidad. Con la ayuda de Valeria, decidieron investigar más a fondo. Sabía que, aunque su búsqueda de la verdad había resultado en la salvación de su hijo, podía haber más peligros vagando en las sombras. Sin embargo, esta confrontación con su pasado no lo haría retroceder. La vida lo había llevado a un nuevo propósito y sabía que defender a su familia era su misión. Con cada paso, Martín se reafirmó en la idea de que el amor y la lucha podían derrotar cualquier adversidad. La unión entre él, Santiago, Nico y Valeria se convirtió en su mayor fortaleza. Sin importar los obstáculos que pudieran surgir, juntos eran un equipo imparable, decididos a enfrentar los fantasmas del pasado y cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Una noche, mientras preparaban un evento para recaudar fondos, Martín recibió un mensaje anónimo. Al leerlo, el corazón le dio un vuelco. El mensaje decía que había más de lo que parece y advertía sobre un peligro inminente. Sabía que no podía ignorarlo. Sin embargo, ni la oscuridad ni la incertidumbre podían apoderarse de las vidas que ahora disfrutaban. Así que, decidido a no dejar que el miedo dominara su vida,
Martín compartió el mensaje con Valeria. Juntos comenzaron a construir planes de seguridad para sus próximos eventos, sabiendo que todo valía la pena para proteger a sus seres queridos. A medida que pasaban los días, la tensión crecía y Martín sentía la presión sobre sus hombros. Era casi una obsesión. No podía permitir que nada le sucediera a su nueva familia. Mientras organizaban el próximo evento benéfico, cada vez que escuchaba un ruido, miraba a su alrededor, imposibilitado de disfrutar de lo que había creado. Santiago y Nico, conscientes de la inquietud que lo invadía, trataron de calmarlo, recordándole el camino que habían recorrido juntos. Sin embargo, lo que nadie sabía es que en las sombras el espectro de Villarreal aún acechaba. Con la ayuda de algunos de sus amigos del pasado, comenzó a reunir información sobre los movimientos de Villarreal. No podía permitirse el lujo de quedarse atrás. La determinación de Martín era tal que decidió enfrentarse a su pasado de una vez por todas. Junto a Valeria, trazaron un plan para revelar las verdaderas intenciones de Villarreal y su conexión con Héctor. Sabían que debían hacerlo con precaución y al mismo tiempo asegurar la seguridad de Santiago y Nico. Una de las noches más oscuras, mientras revisaban los documentos, Martín encontró pruebas de que Villarreal no había actuado solo. Había cómplices dentro de su propia empresa. La traición corría más profundo de lo que había imaginado. A medida que las piezas del rompecabezas se unían, el miedo de perderlo todo una vez más comenzó a apoderarse de él. Sin embargo, esta vez no estaba solo. Su familia, unida y decidida, estaba a su lado. Con cada nueva revelación, la confianza en sí mismo de Martín crecía, y sus ansias de protección se transformaron en una estrategia sólida. Sabía que si podían desenmascarar a los traidores, podrían restablecer no solo la justicia en su vida, sino también asegurar un futuro para Santiago y Nico. Cada documento, cada testimonio estaban ahora en sus manos y con ellos el poder de cambiar el rumbo de su historia. Martín sintió que por primera vez estaba tomando el control de su vida y no iba a dejar que nada ni nadie se interpusiera en su camino. A medida que la noche de la confrontación se acercaba, los nervios de Martín eran palpables, pero igualmente lo era su determinación. Habían preparado un pequeño operativo con Valeria para hacer que la verdad saliera a la luz. Todo estaba planeado meticulosamente y la ayuda de algunos aliados le dio la seguridad que necesitaba. Sin embargo, en su mente seguían retumbando las palabras del mensaje anónimo. Había algo más en juego. Una parte de él no podía evitar sentir que estaban siendo observados, incluso cuando se sentían preparados para el enfrentamiento. Con el respaldo de su equipo, se dirigieron a una de las propiedades de Villarreal, donde concertaron una reunión con un informante que había estado en contacto con el empresario. La tensión era profunda y la adrenalina corría por sus venas. Al llegar a Ainos, la propiedad, notaron que estaba más vigilada de lo esperado. Las luces parpadeaban y la seguridad se notaba bastante reforzada. Aún así, se adentraron. Martín sintió un hormigueo en la piel. Era como si cada paso lo acercara al peligro, pero también a la posibilidad de liberar a su familia del miedo que había marcado sus vidas. Mientras entraban, notó a todos los hombres que custodiaban el lugar. Serían testigos de la confrontación que estaba por venir. El aire estaba cargado de tensión, y en 1900, un momento dado, Martín intercambió miradas con Valeria, quien le asintió, infundiéndole fuerza. Se sentía más seguro con ella a su lado. Al llegar al centro de la sala, se encontró cara a cara con Villarreal. El hombre sonrió en un gesto que parecía una burla, como si supiera que ellos estaban al borde de un precipicio. «Pensaste que podías escapar de mí», dijo Villarreal con suficiencia. A partir de ahí, todo se desató. Martín no solo estaba allí por él,
Estaba defendiendo su hogar, a su hijo y a Nico. Con una voz firme le hizo frente. No estoy aquí para negociar, estoy aquí para parar esto de una vez por todas. Las palabras resonaron con fuerza en la sala, y el ambiente se volvió aún más tenso. Villarreal, entre risas burlonas, empezó a menospreciar a Martín, insinuando que nunca habría podido proteger a su familia. Pero Martín, sintiendo que cada palabra de Villarreal era un golpe directo a su corazón, permaneció firme. La conversación se tornó en un enfrentamiento verbal, lleno de acusaciones y verdades. La ira de Martín subía, alimentada por la responsabilidad de no dejar que su pasado se interpusiera en el futuro de su familia. Con cada palabra sentía que la fuerza de su determinación aumentaba, incluso ante la amenaza inminente. Lo que no esperaba era la intervención de uno de los hombres de Villarreal, quien en un instante se puso de pie, desatando una cadena de eventos caóticos. Las palabras se convirtieron en gritos, y pronto los hombres de Villarreal intentaron controlar la situación. Martín y Valeria no estaban dispuestos a rendirse. Con su valentía en la balanza, comenzaron a luchar con cada onza de energía que tenían. La lucha fue feroz, pero en medio de la confusión, algo inesperado sucedió. Santiago y Nico habían llegado, trayendo consigo la esperanza y el coraje que solo los niños poseen. Ver a su hijo en el sitio de la confrontación hizo que Martín se llenara de energías. A pesar del peligro inminente, esa visión lo impulsó a luchar con más fervor. Martín lanzó un golpe que sorprendió a su adversario y Valeria siguió con una astucia e inteligencia que había preparado desde días atrás. El enfrentamiento se volvió salvaje, pero lo que comenzó como temor se convirtió en unidad. Los gritos se mezclaban con los sonidos de la lucha y en medio de esa vorágine, Martín tomó el respiro más profundo que podía. Sabía que la justicia estaba de su lado y que este no era el lugar donde caería en la desesperación. Mientras la pelea continuaba, Santiago llevó a Nico a un lugar seguro, siendo su instinto protector algo hermoso de presenciar. En medio de la confusión, los hombres de Villarreal quedaron atrapados por la fuerza del momento. Uno a uno fueron cayendo. Finalmente, con un giro inesperado, Valeria hizo una jugada magistral que desarmó al hombre más cercano a Villarreal, dejándolo vulnerable. Martín, atrincherado en el polvo del momento, sintió que el destino le sonreía. Fue el momento que tanto había esperado. La justicia estaba al alcance de su mano. Con el caos aún resonando a su alrededor, Martín encaró una vez más a Villarreal, quien intentaba recuperar el control de la situación. Con un profundo aliento, unió su voz con la de Valeria, que con firmeza dijo: «Este es el fin». En ese instante se sintió invencible. La luz de la verdad había penetrado las sombras, y Martín supo que no habría vuelta atrás. No solo luchaban por su seguridad, estaban poniendo fin a un ciclo de dolor y mentiras. Cuando la policía finalmente llegó, encontraron a Villarreal y a sus hombres en la operación, capturados y desarmados. La conclusión del enfrentamiento dejó una mezcla de sucesos incrédulos, pero la verdad siempre encuentra su camino. Con Villarreal bajo custodia y los culpables finalmente descubiertos, Martín sintió que un peso enorme se desprendía de sus hombros. Poco a poco, la vida empezaba a volver a la normalidad, pero el recuerdo de la confrontación permanecía latente en su mente. Sabía que lo que habían logrado no solo era un triunfo personal, sino un testimonio del poder de la unidad y el amor. La conexión entre él, Santiago, Nico y Valeria se había fortalecido aún más. No solo habían enfrentado sus miedos y sus traumas, sino que había surgido de ello un nuevo futuro. Los días posteriores se llenaron de esperanza.
Martín se sintió más conectado con su hijo, y con cada día que pasaba, la risa y el amor llenaban nuevamente su hogar. No había perdido solo el miedo, había ganado una nueva vida. Se involucraron más en actividades comunitarias, trabajando juntos para ayudar a otros que habían enfrentado situaciones similares a la suya. La nueva organización sin fines de lucro se convirtió en su pasión, llevando su mensaje de unidad y fortaleza a cada rincón de Monterrey. El legado de su familia no solo se trataba de armar un nuevo hogar, sino de crear un refugio para quienes necesitaran una luz en la oscuridad. Así, Martín aprendió que, aunque las sombras del pasado siempre podían regresar a atormentarlo de vez en cuando, la luz siempre podría encontrar su camino. A medida que los meses pasaban, el trío inconforme hizo un pacto para nunca dejar que el miedo definiera sus vidas. Habían caminado por caminos difíciles, pero ahora sabían que juntos podían superar cualquier adversidad. Aquel incendio, aunque doloroso, había sido el catalizador de una nueva vida, una vida llena de luchas pero también rebosante de amor, fortaleza y esperanza. Con cada nuevo día reafirmaron su compromiso de ser una familia, no solo en los buenos momentos, sino también en los desafíos. Su historia, que una vez estuvo llena de tristeza, se transformó en una lección invaluable sobre la importancia de la conexión familiar y la resiliencia. La vida había proporcionado muchos desafíos, pero también innumerables bendiciones en formas inesperadas. Cada paso hacia adelante estaba marcado por risas y nuevas memorias. Martín, Santiago y Nico estaban decididos a seguir construyendo juntos. Aventuras y momentos de felicidad se volvieron el hilo de sus vidas, tejiendo un futuro luminoso donde el amor siempre prevalecería. La historia de Martín Echeverría había pasado de ser un cuento de tragedia a una celebración de la vida y la esperanza. En la travesía de su dolor encontró a su verdadero ser, abrazando el propósito superior de su existencia. La búsqueda de Santiago ya no era solo un eco del pasado, era un recordatorio constante de que el amor nunca se extingue y que siempre hay una razón para seguir adelante. Era una mañana soleada en Monterrey, y Martín Echeverría se sentía como si el mundo que lo rodeaba comenzara a renacer. Había pasado tanto tiempo atrapado en el luto y la desesperanza, que ahora, al ver a Santiago y Nico jugando en el jardín, su corazón se llenaba de una alegría que creía perdida para siempre. La vida parecía ofrecerles una nueva oportunidad, y con ella, la promesa de un futuro brillante. Martín decidió concertar una reunión con Valeria para discutir los próximos pasos de su nueva organización. Quería asegurar que todos los esfuerzos fueran efectivos y que se aprovechara al máximo el impacto que ya habían comenzado a generar. Al entrar en su oficina, la adrenalina de su reciente victoria se mezcló con la emoción por el trabajo venidero. Cada reunión se sentía como un paso hacia la reconstrucción de no solo su vida, sino también la de otros que exigían apoyo y comprensión. Mientras revisaban los planes de la organización, Martín y Valeria identificaron una serie de eventos comunitarios que podrían servir para recaudar fondos y crear conciencia sobre la violencia familiar y la importancia del apoyo psicológico. Uno de los eventos destacados sería un festival familiar, donde las diferentes comunidades pudieran unirse en un ambiente festivo, lleno de juegos, música y comida. Martín estaba ansioso por compartir esta idea con Santiago y Nico, anticipando cuán emocionados se sentirían al participar. A medida que la planificación progresaba, la vida parecía cobrar forma a su alrededor.
Las semanas se convirtieron en meses y pronto el festival estaba a la vuelta de la esquina. La comunidad se mostró emocionada y empezó a colaborar de diversas maneras, desde realizando donaciones hasta ofreciendo su tiempo y habilidades. Con cada esfuerzo, Martín se sintió más conectado no solo con su hijo y Nico, sino con el vecindario que había comenzado a considerarlo una familia. Mientras tanto, esos momentos de alegría lo ayudaron a liberar un poco de la tensión que aún llevaba dentro. Sin embargo, aunque la alegría era palpable, sabía que aún existían sombras del pasado que podrían amenazarlos en cualquier momento. En esos días, los recuerdos de Villarreal comenzaron a atormentarlo nuevamente. Aunque físicamente fuera un enemigo desmantelado, la idea de que su influencia aún podía ser sentida a través de otros posibles aliados o cómplices lo mantenía vigilante. Decide hablar con Valeria sobre la necesidad de seguir investigando a fondo, asegurando que sus pasos hacia adelante no estuvieran comprometidos por amenazas invisibles. Valeria, aunque dispuesta, le sugirió que no dejara que esos pensamientos negativos le perturbaran en su vida cotidiana. Martín asintió, reconociendo que ella tenía razón, pero era difícil dejar de lado esa sensación de desconfianza. Decidió entonces que, como parte del festival, incluirían actividades de autodefensa, talleres de prevención de violencia y grupos de discusión que abordarían el tema de la seguridad familiar. Los niños podrían aprender habilidades prácticas mientras las familias se unían en un entorno seguro y positivo. Al explique su visión, Martín vio brillar los ojos de Santiago de entusiasmo, y eso lo animó a seguir adelante. A medida que el día del festival se acercaba, la ciudad se llenó de vida y expectativa. La emoción era palpable en el aire, y las calles se adornaron con globos multicolores y pancartas que promovían la importancia de la unidad familiar. Finalmente llegó el gran día. Mientras la familia Echeverría se preparaba, Martín sintió una mezcla de nervios y entusiasmo. Miró a Santiago y a Nico, que estaban listos para ayudar. Los dos chicos tenían camisetas con el logo de la organización y estaban ansiosos por hacerse cargo de los juegos que organizarían. Era un símbolo de la unidad que habían logrado construir. Con un beso en la frente para cada uno, salió por la puerta, sintiendo que, a pesar de las tormentas que habían enfrentado, el día prometía ser el comienzo de algo magnífico. El festival fue un gran éxito. La comunidad se llenó de risas y el sonido de la música resonaba en cada rincón. La participación superó las expectativas y Martín no pudo evitar sentir un profundo orgullo por lo que habían logrado juntos. La energía vibrante les energizaba y el evento se convirtió en un hogar lleno de esperanza. Mientras observaba a Santiago interactuando con otros niños y a Nico presentando uno de los talleres, Martín se dio cuenta de que el amor y el apoyo de su familia eran los mejores cimientos sobre los que podría construir su vida. Sin embargo, el éxito del festival se vio interrumpido por un mensaje que le llegó a Martín esa misma tarde, proveniente de un contacto anónimo. Decía que Villarreal había regresado y que estaba observando desde las sombras, intentando restablecer su influencia. El mensaje lo dejó tenso e inquieto. Sabía que no podía permitir que eso interfiriera en la alegría de ese día. Con valentía, tomó un profundo aliento y decidió que, aunque Villarreal pudiera estar al acecho, no se permitiría vivir en el miedo. Tras el festival, dedicó unas noches a reunirse con Valeria y repasar los detalles que conocían sobre Villarreal y sus redes de contactos. La información los llevó a descubrir nuevas conexiones que les ayudaron a trazar un perfil más claro de sus amenazas. Mientras investigaban, Martín se dio cuenta de que se había desviado un poco de su enfoque principal, ayudar a aquellos que necesitaban apoyo.
Aunque el miedo era real, el poder del amor y la unión que había creado con Santiago y Nico era más fuerte. Dejó que la organización sirviera como un baluarte contra los cuadros de su pasado. A pesar de las advertencias, se comprometió a no abandonar su lucha. Su determinación lo condujo a presentar la información a las autoridades locales para que tuvieran en cuenta cualquier señal de alarma. Las semanas siguieron fluyendo. La vida en Monterrey volvía poco a poco a la normalidad. La familia Echeverría continuó sumergiéndose en sus actividades y en el fortalecimiento de la relación entre ellos. Pero el eco lejano de Villarreal no desaparecía. Un día, mientras revisaba algunos documentos de la oficina, Valeria se acercó con un informe preocupante. Villarreal había estado moviendo dinero a través de distintas cuentas, intentando reconstruir su imperio, y había empezado a hacer contacto con viejos amigos, muchos de ellos con oscuros antecedentes criminales. La información encendió una alarma en el corazón de Martín. Sabía que no podían ignorarlo. Decidieron que debían prepararse para cualquier eventualidad. Sin embargo, mientras Martín y Valeria buscaban formas de neutralizar a Villarreal, Santiago y Nico seguían disfrutando de su vida de manera despreocupada. En muchos sentidos, Martín anhelaba que esas preocupaciones no los afectaran. Deseaba que pudieran seguir disfrutando de su felicidad. En esas noches oscuras, trabajando, recordaba que durante tanto tiempo había estado atrapado en su dolor, y ahora, por fin, había encontrado la luz, y no se permitiría perderla nuevamente. Finalmente, en una reunión, Valeria sugirió que fuera el momento de presentar la información a las autoridades antes de que Villarreal pudiera actuar. Fue un tumulto interno de que todo lo que había construido pudiera derrumbarse mientras él tomaba la decisión más delicada para su futuro y su familia. Sin embargo, era claro que no podían hacer esto solos. Confiar en las autoridades era un paso más hacia su libertad. Con trabajo en equipo, se prepararon para presentar toda la evidencia que habían recopilado. La confianza comenzaba a florecer nuevamente entre ellos. El poder del amor nunca había vacilado. Con un nuevo sentido de urgencia, hicieron uso de sus conexiones en el sector público, logrando que las fuerzas del orden comenzaran a investigar a Villarreal formalmente. A medida que el tiempo pasaba y el enfado de Villarreal se manifestaba a través de sus mentores en el crimen. Se corrieron rumores de que se había reforzado y comenzado a planear un ataque contra Martín y su familia. Sin embargo, no podían dejar que esos terroríficos pensamientos dominaran sus vidas. Martín comprendió que tenían que mantenerse unidos, ser vigilantes, pero no permitir que eso les robara la paz que habían construido juntos. Esa unidad debía ser inquebrantable. La vida, por tanto, continuó fluyendo y con ello las actividades de la organización seguían creando impacto, muestras de que la lucha contra la violencia y la búsqueda de apoyo estaban comenzando a resonar en la comunidad. Entonces, un día, cuando regresaban de una reunión comunitaria, Martín sintió en su estómago la inquietud de que algo no estaba bien. Esa noche, la familia decidió tomar precauciones adicionales, incluyendo cerrar las puertas y ventanas con más eficacia. No quería ser absorbido por el miedo y el temor, sino más bien fortalecer la idea de que su hogar y su familia eran invulnerables mientras permanecieran unidos. Las semanas se tornaron tensas, pero con cada momento que compartían, Martín y sus seres queridos comenzaban a disfrutar de la sensación de normalidad que habían creado. Las risas y las alegrías empezaron a llenar sus días. Martín se esforzó en consolidar las lecciones aprendidas a través de la adversidad, enseñando a Santiago y a Nico sobre la resiliencia y la importancia de siempre mantenerse firmes juntos. Había encontrado su camino. Sin embargo, no había forma de escapar de la inevitabilidad de su historia. Una tarde,
Mientras regresaban a casa después de una actividad, notó un vehículo que los seguía de cerca. La adrenalina corrió por su cuerpo. Martín decidió dar una vuelta en la esquina para intentar perderlo, pero al darse cuenta de que el coche lo seguía de manera insistente, se dio cuenta de que no podría llevar a su familia a un lugar más seguro. Con eso, comenzó a pensar rápido. En lugar de entrar a casa, decidió dirigirse a la estación de policía más cercana. Cuando el vehículo detrás de ellos se acercó, Martín giró en la entrada de la estación y, con el corazón latente, bajó del vehículo pidiendo ayuda. La tensión se sintió en el aire. Mientras Santiago y Nico se mantenían a su lado, el vehículo que había seguido a la familia se detuvo a unos metros de distancia. Del auto se bajaron dos hombres que comenzaron a acercarse lentamente, pero la policía actuó rápidamente, rodeándolos y colocando a todos en custodia. La tensión se alivió momentáneamente cuando todo pareció quedar bajo control. Martín y sus hijos estaban a salvo. En medio del caos, Martín tomó de la mano a Santiago y a Nico, sintiendo que la fortaleza de su amor había renacido de las cenizas del peligro. A medida que salían de la estación, lo que comenzó como un tiempo de temor se transformó en esperanza y unión familiar. La detención de los hombres trajo consigo nuevas informaciones sobre la red de Villarreal, y así se volvió más intenso el estudio de sus movimientos en el futuro. Un nuevo juicio se preparaba y con ello Martín miraba hacia un futuro, incluyendo la posibilidad de que el ciclo finalmente estaba llegando a su fin. Esa tarde se sintió agradecido por superar una vez más el peligro. Con la aprobación de su familia, decidieron utilizar sus triunfos para enseñar a otros sobre la importancia de la seguridad y el amor familiar. A medida que se acercaba la fecha del juicio, Martín se transformó, convirtiéndose en el portavoz de la organización, ayudando no solo a sus seres queridos, sino a muchas más familias. Finalmente, el juicio se llevó a cabo sin interrupciones, y mediadas por años de dolor y lucha, la resolución se sintió gratificante para todos. Los sentimientos de culpabilidad se disiparon al ver que todo lo que había arriesgado al final había valido la pena. La vida comenzó lentamente a encontrar un ritmo en el que el amor de Martín por Santiago y Nico era más fuerte que nunca. Decidido a seguir hacia adelante, Martín dedicó su tiempo a seguir creando espacios seguros donde otros pudieran sentirse cómodos y protegidos. En casa, las noches estaban llenas de historias de coraje y valentía. Cada palabra cargada de esperanza revelaba lo que habían superado juntos, y en los meses siguientes, la familia Echeverría se convirtió en un símbolo de resiliencia para el vecindario, demostrando que, a pesar de las adversidades, el amor siempre encuentra la manera de brillar. A medida que se acercaban las fiestas, decidieron celebrar la vida de una manera especial, uniendo a la comunidad y mostrando que la unión familiar podía prosperar en tiempos difíciles. Se organizaron festividades donde la música, los juegos y la comida llenaron el aire 11 más. Santiago, orgulloso de las responsabilidades que había aprendido, ayudó a organizar actividades destinadas a involucrar a sus amigos y a la comunidad. Con cada sonrisa y cada risa, Martín sabía que en medio de todas sus luchas había un fuego que no podía extinguirse y era la luz de un futuro nuevo, radiante y vibrante. La historia de la familia Echeverría continuó floreciendo. A medida que pasaron los años, el dolor y la tristeza fueron reemplazados por los recuerdos de amor y la certeza de que siempre estarían juntos. La adversidad había fortalecido su vínculo y la lucha que habían enfrentado se convirtió en un legado que desafiaba a otros a hacer lo mismo. Mientras los años acudían, todo se
Unieron en el reconocimiento de que la vida era un viaje interminable, lleno de posibilidades y esperanza. Se dieron cuenta de que el pasado nunca podría ser olvidado, pero tampoco tenía que definir su futuro. La historia de Martín Echeverría, Santiago y Nico continuó siendo un testimonio del poder del amor, la familia y la determinación en su capacidad para superar la adversidad. Y así, siempre miraron hacia adelante, con un corazón lleno de amor, un camino por construir y un futuro lleno de luz.